ya estamos conectadas con nuestra entrevistada. Sofía Heyer es ella, es consultora en innovación y ciencias del comportamiento y es fundadora, que después nos va a contar de qué se trata, de The Human Lab. Bueno, te queremos saludar, Sofía, acá Gabriela Ensink y Elisa Soto en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Gabriela y Elisa, ¿cómo están? Muy buenas tardes para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bastante, digamos, expectantes de charlar con vos, que en este caso, si bien vos tenés, digamos, te dedicás a muchos aspectos del comportamiento humano, pero en este caso decidimos anclar un poquito en esta cuestión de el cerebro y de arrancar con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué al cerebro le cuesta ser creativo? O sea, primero saber un poquito, de un modo simple, qué pasa en nuestro cerebro a la hora de tener que crear o de pensar creativamente y por qué nos cuesta tanto. Sí, porque además voy a arrancar diciendo que sabemos que la creatividad hoy en día, y yo creo que cada vez más, es una habilidad completamente esencial, con todas las disrupciones tecnológicas que nos están rodeando. Uh-huh. Tendemos a pensar que en realidad la creatividad es algo que fluye, ¿no? Sí. Que va a venir la musa inspiradora, que nos va a visitar y nos va a traer esa idea fantástica muchas veces. Sí, totalmente. ¿Vieron que hay Sí. como un mito, vieron? Como que la creatividad relacionada con el arte, con la música, con Sí, esto, como que sí, algo sí. casi que místico. Exactamente, sí, totalmente filosófico, místico, o sea, como que va a llegar, ¿no? Va a llegar y se va a instalar en nosotros. Como esa famosa musa inspiradora. Claro, claro, totalmente. ¿Cómo nuestro cerebro crea ideas? A ver, primero les voy a contar un poco qué es la definición de creatividad, que es un poco diferente de la innovación que se suele decir. Porque cuando nosotros estamos creando con nuestra mente, hacemos dos procesos, que no es nada menor, ¿eh? Uh-huh. Pensamos una idea nueva y después seleccionamos si esa idea es buena o mala, de acuerdo a algo. Es que la diferencia que tiene grande con la innovación es que la innovación se trata mucho más de investigar un problema, una necesidad, ver qué queremos realizar y después llevar la idea a la práctica. Uh-huh. Que eso requiere un montón de otras habilidades después también. Entonces, ahora arrancando un poco en esa distinción, generalmente el cerebro saben que hay dos maneras en que aparecen las ideas en nuestra mente. Cuéntenme ustedes si les pasó alguna vez. Dale. La primera, están preocupadas por alguna temática de su vida. Puede ser algo relacionado con su pareja, un amigo, un familiar, algo que les preocupa. Y están caminando por la calle y están preocupadas, y van pensando y de repente piensan en, la verdad que debería haber hecho esto el otro día, deberíamos haber hecho esto de otra forma, por ahí es esto, por ahí es esta la causa. Después se olvidan del tema y casi que por esta música inspiradora aparece en su mente una idea 6 días después, justo cuando se estaban bañando. El famoso momento ducha, le digo yo. Sí, a ¿Les mí pasó alguna vez? me ha pasado, sí, me ha pasado eso que decís vos, sí. Bueno, esa es una de las maneras, que es la manera más intuitiva, más inconsciente, Uh-huh. donde uno lo está controlando de manera consciente y con mucha atención, como posicionado sobre eso, el que logra aparecer la idea. De hecho, hay un estudio que te muestran que en ese momento ajá, Uh-huh. que le dicen que aparece la idea, a veces nuestros ojos se mueven casi que para arriba. Sí. ¿Que vieron en ese momento donde de repente una persona está mirando para arriba? Sí, sí, sí. Me dicen que es un pestañeo cerebral. Ah, mira. Que se activa de repente, perdón si tengo un delay en el tiempo, por eso no escucho algo que dicen, Dale. pero se activa de repente la zona occipital, la zona visual de la imaginación. Entonces, en vez de estar yo viendo en el momento, estoy visualizando esa idea que se me ocurrió, justo que apareció en mi conciencia. Ah, por eso, claro, por eso es común. De hecho, nosotras en el flyer que diseñamos está justo una persona en la situación que vos describís. O sea, mirando hacia Exacto. arriba, sí, que es como cuando se dice cotidianamente, se me prendió la lamparita, una cosa así, ¿verdad?
Exacto, el famoso la lamparita, la idea en la ducha. Sí. Exacto. Sí, sí. Ahora, esta es una manera. Hay otra manera que le dice el ¿Cómo, porque Sofía, se te cortó? la manera, le dice la manera analítica, Ajá. la más consciente, la más pensada. Que esta manera es diferente porque es la que más usamos en las organizaciones, en el trabajo, que es, tengo un problema, por alguna razón, no sé, tenía que despachar un producto en mi negocio y hay un problema porque me faltó un empleado o algo no está funcionando y yo me tengo que concentrar ahí y ver cómo resolverlo. De hecho, algunas veces en las empresas utilizamos metodologías donde la persona tiene que fijar su atención y les enseñamos los pasos necesarios para crear y resolver ese problema, por ejemplo. Y ahí llegan a la idea. La diferencia en esto es que te concentras 100% de manera consciente. No es que me colgué, me fui a caminar, me olvidé del tema. Claro. Claro, hay una continuidad, digamos, ¿no? Frente a ese problema por resolver, te propones hacerlo y entonces pensás en consecuencia o tratás de desarrollar la creatividad para solucionarlo. Claro, en ambos casos estás resolviendo un problema. Solo que en uno tenés puestos todos tus recursos atencionales, toda tu atención está fija en resolverlo, y en el otro no. Sofía, Gabriela te habla, y ¿cómo nos afecta el estrés a la creatividad? Y si tenés algunos trucos o tips, o lo contrario, cosas que no hay que hacer si uno quiere realmente ser creativo. Bueno, mira, puedo terminar de contarles una cosa con respecto al por qué le cuesta al cerebro ser creativo, y con eso te voy a responder un poco esa pregunta. Dale. Porque una de las razones por las que nos cuesta a veces, por ahí no ser creativo, pero ser más originales, es que imagínense que nuestra memoria humana funciona como una gran biblioteca. Uh-huh. ¿Qué hacen las bibliotecas? Guardan la información por categorías. La información de la categoría, el estante de deportes, estante de recetas de cocina, estantes de temas del trabajo. Generalmente, cuando pensamos ideas, no activamos todos estos estantes a la vez, sino que activamos un solo estante, o sea, una sola categoría. Uh-huh. Ese es uno de los problemas que suele pasar, que tenemos que tratar de sortear para poder combinar cosas diferentes y crear algo nuevo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo 1 que les conté, donde uno va y yo me cuelgo, y donde yo me doy tiempo para abandonar el problema en el que vengo pensando, me voy a caminar, libero espacio en mi mente, dejo de focalizarme nada más, ahí activo otra red neuronal y eso permite que pueda activar más categorías a la vez. O sea, ese como tomar distancia. Exacto. Uh-huh. Sí. Tomar distancia, y algo muy importante que es dejarnos, como les conté en el primer ejemplo, dejarnos actividades donde uno no focaliza toda la atención, de que no tenga tanto esfuerzo mental. Sofía, ¿y ahí el movimiento tiene sí. que ver? Eso de salir a caminar en vez de quedarse sentado mirando por la ventana. Sí, puede ayudar, pero lo más importante sea movimiento, no movimiento, es que lo que estés haciendo no te requiere mucho esfuerzo mental. Porque lo que necesitamos es poder el famoso colgarnos. Sí. Que empezamos como a soñar despiertos. Uh-huh. Eso es lo que necesitamos. Porque si yo me estoy moviendo, pero estoy yendo a un lugar, por ejemplo, que no conozco, mi atención va a estar en tratar de llegar a ese lugar, no en liberar espacio mental para poder crear y pensar ideas. Lo cual nos llevaría a pensar que en parte nos cuesta ser creativos por esto, ¿no? Quizá por estar siempre focalizados en
en algo puntual y no salirnos de eso, o sea, en lo cotidiano, digo. Exacto, está muy relacionado con eso, con tener tiempo, yo le digo como tiempo sin distracciones, tiempo donde casi que el esfuerzo mental que estamos haciendo sea mínimo. Claro, no De alguna tenemos manera. Y muchos ahí tiempos sí. muertos hoy, la sociedad No, con las horas que se trabaja y todas las múltiples actividades y obligaciones cotidianas no te dejan ese tiempo que tenían los griegos por ahí para pensar. Los griegos que no eran esclavos, ¿no? Porque los Los esclavos ciudadanos trabajaban, griegos. claro, y los otros, los hombres libres, y hombres estoy diciendo porque las mujeres no podían, Tampoco. pensaban. exacto. Yo muchas veces un gran consejo que le doy a la mayoría de las personas es todas las semanas tratar de bloquear 2 horas donde no tengas un objetivo de algo concreto para lograr y ahí dejarlos para pensar las tareas creativas. Porque si no, lo que te pasa es que estás bombardeado de distracciones, estás focalizando en otras cosas, estás con los mails, estás ocupándote de tus hijos y todo eso te saca tu espacio mental para dedicarte a pensar ideas nuevas. Claro, y ahí se da lo que a veces en el sentido común uno asocia la creatividad a pensar y a ser como muy cerebral, Claro. por decirlo de alguna manera, y evidentemente si bien es ser cerebral, pero sería como dejando, relajándonos, o sea, dejando que el cerebro se relaje y se interconecte como mejor le venga, o sea, sin presiones, sería algo así. Claro, es que tenemos un mal concepto de lo que significa pensar. Sabes que durante bastante tiempo en las neurociencias cognitivas se creía que uno solamente tenía activación cerebral cuando estaba como pensando de manera consciente. Y de repente se empezaron a dar cuenta que cuando estamos acostados sin hacer nada, también pensamos en un montón de actividad mental. Y la empezaron a mapear y la empezaron a estudiar también. Que esa es una de las bases de la creatividad, justamente. Sofía, cuando yo te preguntaba qué hacer y qué no hacer para ser creativos, ¿se puede entrenar la creatividad? Porque muchos pensamos que hay personas que son naturalmente creativas, tipo los artistas, los pintores, los escritores de ficción. Si no te dedicas a eso, ¿igual podés entrenar tu creatividad? Muchísimo. ¿Y saben por qué? Pues la creatividad, el proceso creativo tiene diferentes etapas. No es que es simplemente la idea se ocurrió, ¿no? Uh-huh. Porque generalmente yo primero me focalizo en cuál es el problema, en la necesidad, en lo que yo quiero resolver de alguna manera. Me concentro en inspirarme, busco información, leo de qué hay, qué es lo que hay que hacer. Por ahí, viste, a veces me busco en Google, habla con otras personas. Después está el tiempo de incubación, que es el que yo les conté, que a veces pueden pasar unos días, y ahí además también entra desde el poder, cuando uno duerme, que también entran los sueños, o sea, pasan los días, esa idea se va como dando forma, y después es el momento donde la idea aparece. Ahora, en todo este proceso, hay personas que son mejor... me olvidé una parte importante. Después uno selecciona si esa idea es buena o mala, si es viable o no. Claro. Hay gente que es muy buena pensando ideas muy rápido. Yo lo siento en una sesión de creatividad y le pido que piense 20 ideas sobre cómo usar una botella, por ejemplo, de diferentes maneras, pero que no es tan buena después cuando tiene que seleccionar si esas ideas sirven o no sirven. Esto se los digo porque muchas veces es como que todos nosotros, en realidad, no es que somos creativos o no creativos. Por ahí tenemos habilidades que sirven más en cierta etapa del proceso creativo. Y lo importante es cuando uno lo conoce, puede entrenarse más en ese proceso mental que hacemos en cada etapa. Claro, por ahí lo que contás requiere tiempo y hoy la sociedad te
invita y te obliga a estar todo el tiempo respondiendo rapidísimo y brindando soluciones al instante, y como vos bien decís, una solución creativa por ahí no se te ocurre en el momento, se te ocurre un par de días después, cuando tuviste tiempo de incubar la idea. Tal cual, que ese es el gran tema. Claro, la respuesta rápida es siempre mecánica, no es muy creativa. Que ya alguna vez ya la habías aprendido. Exacto, y tendemos a eso, me imagino, porque uno vive apurado y con un montón de cosas que hacer, entonces elegís lo rápido, lo mecánico, lo primero que o lo que ya se conoce. Claro, ¿no? lo que ya sabés que te funciona y vas con eso. Sí, igual también cuando se estudia la creatividad, también existe esta creatividad de la chiquita. ¿Ven esa creatividad diaria donde uno la usa para resolver problemas diarios? Que sí. También esa creatividad existe. Sí, para preparar una comida diferente con los mismos ingredientes de siempre o arreglártelas. Bueno, los argentinos para llegar a fin de mes, me imagino que estamos... Nos ponemos muy creativos. Pero total, casi magos estamos. Tal cual, y acá está bueno verlo así porque hay diferentes niveles de creatividad. Es la creatividad chiquita diaria, que acá los argentinos la tenemos entrenadísima, y después es la creatividad como de más alto nivel, donde uno crea una idea diferente. Claro, algo disruptivo, innovador, que también tiene su trabajo y tampoco sale de la nada, me imagino. Te apoyás en un montón de conocimiento previo y de conocimiento de otras personas. ¿Y se puede ser creativo individual o es más bien en equipo que funciona? Las dos. Lo que tiene, se puede obviamente las dos, se puede entrenar a nivel individual y también a nivel grupal. Lo que tiene bueno de la creatividad grupal es que estamos sumando diferentes miradas, estamos sumando la riqueza de la diversidad de intereses, habilidades, conocimientos. Claro. Lo que tiene es que la creatividad grupal hay que gestionarla muy bien para guiarla hacia realmente que generen ideas y no que queden o una pelea de egos o una discusión gigante que no llegue a ningún lado o que no se tomen decisiones. Totalmente. Y bueno, para ir cerrando, Sofía, entonces, si tendríamos que pensar cómo entrenar esa creatividad, ¿sería un poco esto que vos señalabas? Esto de tomar distancia, de tomarnos el tiempo. La primera es esa. Tiempo, pero pensado no solamente tiempo en caminar, sino tiempo en tareas con poco esfuerzo mental. Bien. Salí a caminar, me cuelgo mirando la ventana, me tomo un café, una mañana libre. Eso es una que es importante. Sí. Otro consejo que les daría es siempre inspirarse en lugares que no tengan nada que ver. Hoy en día tenemos herramientas fantásticas. Está de moda la inteligencia artificial, con el famoso ChatGPT ahora. Sí. Hay muchas fuentes de información. No hace falta copiarlas, pero sí nos sirven para inspirarnos y sacar ideas nuevas, por ejemplo. Uh-huh. Ese es todo un tema, ¿no? El de la inteligencia artificial, porque ese chat te trae soluciones nuevas, no es que repite todo textualmente, es capaz de crear una conversación. Y ahí digo, los seres humanos, para seguir trabajando, vamos a tener que diferenciarnos de esa inteligencia artificial que además lo hace rapidísimo. Es que yo creo que hoy más que nunca hay que empezar a trabajar no solo la creatividad, pero sino todo el set de habilidades más blandas y humanas que tienen que ver con la innovación, por ejemplo, y la resiliencia. Claro. Pero hoy más que nunca las deberíamos estar trabajando. Sin duda. Interesante. La verdad que sí, Sofía. Bueno, no sé si querés agregar algo más y también contar tus redes por si quieren ampliar todo esto o quieren también conocer un poco más de todo lo que haces. Solo si querés contarles, yo en Instagram estoy como sofiageiger.innovación, en Twitter o LinkedIn como Sofía Geiger,
Yo trabajo casi todo con organizaciones, ayudamos a organizaciones a que desarrollen estas habilidades de innovación, y también tenemos cursos abiertos para personas que se quieren o formar como facilitadores de creatividad o que quieren desarrollar sus propias habilidades. Y esto se las cuento sobre todo para que sepan que se puede entrenar. Buenísimo. Lo hemos visto, lo hacemos y se puede. Y se llega a buenos resultados. Sí. Y si quiero cerrar, ¿podría cerrar con un mensaje? Por supuesto. Creo que es un llamado. Sí, totalmente. Es un llamado un poco a... Perdón por el delay, ¿eh? No, está todo bien. Es un poco, creo que un llamado a que todos concienticemos qué está pasando un poco hoy con la creatividad y la innovación, y que por más que salgan inteligencias artificiales y que salgan tecnologías, la verdad que tenemos un planeta, un mundo que hoy en día está lleno de problemas sociales, y nosotros vamos a ser los que tenemos que decir, estos son los problemas que queremos resolver. Usemos la tecnología para resolverlos. Claro. Pero o sea, por más que haya 80 tecnologías. Seguro. Depende de nosotros enfocarlo. Totalmente, es cierto. O sea, la dirección la vamos a seguir dando nosotros. Cuando digo nosotros, digo la humanidad, ¿no? Sí, la verdad que muy cierto y muy pertinente tu mensaje, Sofía. Bueno, agradecerte mucho, queremos agradecerte. La verdad que fue súper interesante la charla. Seguramente en algún momento te vamos a volver a convocar. Así es que, bueno, mil gracias por tu tiempo. Y bueno, y un abrazo muy grande desde acá. Muchísimas gracias a ustedes y saludos a todos los que están escuchando. Gracias. Bueno, estuvimos hablando con Sofía Heyer, ella es consultora en innovación y ciencias del comportamiento y fundadora de The Human Lab.